Jueves 18 de septiembre. Informativo número 121. Estos son los titulares. Hoy jueves, el reportaje especial Slaloms en el Pirineo en YouTube. 2 horas con todos y todas los participantes. Guillermo Aso refuerza su liderato con podio doble en Cheste. Laura Bonillo, campeona de España Rallys TT, categoría T1N. Llega el segundo slalom de Alfajarín, penúltima del campeonato. Fórmula 1 en Azerbaiyán. Esto es Aragón Racing. ¡Comenzamos! Hola, un jueves más y un jueves más que os agradecemos enormemente que nos sigáis. Ha costado un parto, pero al final hemos terminado el reportaje. Casi es un largometraje de los slalom que hubo en el Pirineo. Estáis todos y todas, que llevasteis un dorsal en la puerta. Pedimos perdón por alguna calidad de imagen, pero hemos querido poner lo que llamamos los totales, es decir, todo lo grabado en las diferentes cámaras y en diferentes ubicaciones. Veréis que en alguno de vosotros hay menos imágenes. Casi al final, una ráfaga de viento nos tiró al suelo una de las cámaras y la rotura total de ella implicó también la rotura de la tarjeta de memoria, por lo que algunas imágenes se perdieron y lo sentimos. Por cierto, se admiten donaciones para poder comprar otra. Y aunque sean 2 horas y estéis todos y todas, seguro que os parecerá breve la presencia vuestra. También, al final del vídeo, hemos puesto la clasificación de la combinada de ambos slaloms, los dos juntos. Guillermo Aso sigue imparable al título en su categoría dentro de la Iberian Supercars e Iberian Supercars España. El piloto aragonés concluyó segundo y tercero en las 2 carreras del Iberian Supercars celebradas este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo. Aso, que junto a Philippe Baba volvió a conformar un equipo muy fuerte en GT4 Pro Bronce, con su Mercedes AMG GT4, amplía su renta en la clasificación general. Los 2 podios conseguidos suponen un importante botín de puntos en clave de título, ese segundo y tercer escalón del cajón en Cheste, en un fin de semana que entrañó enorme dificultad por el sinfín de incidentes y golpes que provocaron numerosas salidas del safety en las 2 carreras. Así pues, salen líderes en solitario de GT4 Pro Bronce, tanto en el Supercars como en el Supercars España. Ahora a preparar Jerez a finales del mes que viene. Y otra gran noticia de nuestros pilotos fuera de Aragón. Esta vez Laura Bonillo y su copiloto Miguel García lograron la victoria en la categoría T1N durante la penúltima del campeonato, el 6º Cierzo Rally que se disputó en Zaragoza. La categoría T1N en los rallies todoterreno son prototipos de vehículos de serie con modificaciones limitadas, pero con tracción trasera y un reglamento técnico propio, lo que los distingue de los 4x4 de alta competición que tienen los de la FIA. Con esta victoria se aseguraba el título de campeona de España de todoterreno en categoría T1N en su año de debut y a falta de una prueba en Cuenca el mes que viene. Laura Bonillo, con mucho volante en sus manos y aunque su trayectoria ha estado siempre más bien ligada al asfalto, este año decidió ponerse a prueba y optó por introducirse en el mundo de los rallies todoterreno. Le acompañó en esta aventura el que ha sido su copiloto durante todo el curso, Miguel García, de manera que ambos formaron un tándem para el GPR Sport. Así comenzó este viaje por el Campeonato de España de Rallys todoterreno. Un viaje que ha terminado con final feliz, pese a que al principio ni se lo imaginaban. Y es que aquel Rally TT Guadalajara, la que fue la primera prueba del certamen, en principio era más bien un test para la pareja de campeones de España, un test en el que comenzó a fraguarse el título nacional que ahora han conseguido. Una debutante y campeona de España, fruto de sacrificio y tesón. Enhorabuena. Y el sábado llega el segundo slalom Villa de Alfajarín. Esta edición íntegra sobre asfalto, organizada por Survival 4x4 con Andrés Fuertes y Goyo Montesa a la cabeza. El circuito se planteará en el parking de las piscinas de Alfajarín, desde las 12 de la mañana el papeleo y las verificaciones hasta la 1:30. Luego pararemos a comer y luego a eso de las 3 reunión obligatoria con el director para el briefing. A las 4 comenzarán a tomar la salida
los 47 inscritos para la manga de entrenos, y las carreras sean a las 5 y a las 6. Trofeos, aplausos y abrazos a eso de las 8, aunque seguramente se celebre antes. Y aunque Alfajarín no va a dar el título de campeón y el podio final del campeonato nos tememos que se decidirá en Andorra en noviembre, ya podemos empezar a echar cuentas. Llegan a este slalom David Tesán con 84 puntos y Daniel Cartiel con 82. Y aunque Tesán ya se ha descontado su resultado negativo con la ausencia de Zuera en junio, Cardiel debe hacerlo quitándose el peor hasta ahora, el que tuvo en Calamocha en julio con esos 8 puntos que sumó, lo que le dejaría en 74 netos. 73 netos suma el tercero, Alejandro Díaz Concha, ya descontado su 0 de Alcañiz en marzo. Pero no puede dejar de mirar de reojo al cuarto clasificado, Fernando Villaro, con 63 netos que vuelve con el AX Proto y que le valió un valioso segundo puesto en el pasado Candanchú. Quinto está Eduardo Escolano con 59 netos. La Scratch está peleada. Todo puede pasar y los nervios aflorarán seguro, y ya se sabe que hasta el último cono todo es crono. En el trofeo serie, aunque parece que Adrián Cabero lo tiene amarrado con 5 victorias de 6, Samuel Caseras podría arrebatarle la corona de Laurel final en una carambola por un punto. Sí, falla Cabero los 2 que faltan y Caseras vence en los 2. Las cosas parecen claras en mujer y motor, tal y como nos decía Balabán Meseguer durante el slalom de Aisa. 6 victorias de 6, y aún no estando presente el sábado, sería necesaria la victoria de la segunda clasificada Aitana Pérez en franca progresión en los 2 slaloms restantes, fallando Paloma en el último. Nada claro está el tema entre los debutantes, ya que llegan empatados a 87 puntos netos los hermanos Sanz, Sergio y Víctor, y podría meterse en la pelea el ostense Coque García, a tan solo 5 puntos netos de ambos. Históricos es para Pablo Alquézar con 91 netos, que tendrá que vigilar al Serrales David Largués con 89. Al trofeo de los veteranos, el Máster más 55, el actual campeón de la categoría, José Luis López, llega con una ventaja cómoda de 12 puntos netos sobre Hoyo Montesa y sobre Andrés Fuertes, que estará, por cierto, ausente el sábado, ya que le toca organizarla. Y vuelve nuestro piloto de rallies, Ismael Pina. Ya veremos cómo le coge el gustillo a esto de los slalom. Y como siempre, la atención la tendremos puesta entre los aspirantes a las becas FADA, la que daría un asiento en regularidad y otro en tramos de tierra con un Ford Focus. Y fiel a sus citas, la Fórmula 1 esta vez el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito urbano de la capital de Bakú. 51 vueltas desde la 1 de la tarde y como siempre tendréis la carrera grabada y para ver o descargar en nuestra web a partir del lunes. Bueno, y eso ha sido todo. Nos gustaría ser más extensos, pero nos haríamos pesados, así que si bueno y breve, 2 veces bueno. Como siempre, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Un abrazo y nos vemos en Alfajarín.